Estamos de regreso y recuerden que el tema de hoy es la reversión de la situación del cáncer de mama aquí al 2022, del cual pues estamos tratando de que entender cada vez mejor por qué, de dónde se origina y qué podemos hacer cada uno de nosotros desde nuestra trinchera para poder crear una campaña permanente, una información permanente y no solamente un mes al año, ¿no? Que es octubre. Todo se pinta de rosa, pero los porcentajes que año con año se siguen incrementando. Entonces habrá que tomar un alto en el camino y ver, bueno, otra vez que vamos haciendo tu concientización, qué más se puede hacer. Y decía yo que como toda mujer arriba de 20 a 25 años debe autoexplorarse, bueno, pues igual toda mujer arriba de 40 años debe realizarse una mastografía. Entonces, para las mujeres que ya pasaron por esta enfermedad también hay que dar seguimiento a sus consultas médicas, esto para detectar cualquier resurgimiento, cualquier recaída que pueda haber y que sea a tiempo. Doctor, pues hablando algo que parecería obvio, pero en realidad, ¿qué es el cáncer de mama? ¿Cómo lo podríamos describir, doctor? Bueno, el cáncer de mama es la multiplicación de células que no respetan al gobierno que es el cuerpo, ¿sí? Que esas células se empiezan a multiplicar, nosotros llamamos apoptosis, quiere decir que ellas adquieren el criterio de inmortalidad. Wow. Se empiezan a multiplicar pensando que nunca van a morir. Y en ese sentido van destruyendo todo lo que está a su alcance. Y el cáncer de mama, entonces, si tiene algún factor que lo está promoviendo o que lo está induciendo, como las hormonas, como el exceso de grasas, como el exceso de azúcares, como Freud decía que bueno, que también la cuestión de la depresión puede incidir en eso, porque bueno, sobre todo porque es multifactorial la causa. Entonces, si de alguna manera estamos deprimidos, no nos movemos, estamos ingiriendo nada más todo el tiempo alimento, eso crea un propósito proinflamatorio inicialmente y luego inflamatorio. Entonces es un factor que está promoviendo que las células empiecen a multiplicar. En el cuerpo puede haber billones de células, ¿sí? O sea, de cromosomas. Y si esos cromosomas los uniéramos uno a otro, podríamos casi llegar de aquí a la luna. ¿Sí? Sí, podría ser una cantidad inmensa. Claro. Entonces, en el cuerpo podría haber muchos tipos de cánceres. Sin embargo, nuestro cuerpo tiene sistema de autorregulación y eso impide que las células se multipliquen en forma inadecuada todo el tiempo. Pero si existen factores que están incidiendo en ello, va a haber un momento que esas alteraciones cromosómicas lleven a desarrollar un tumor. Entonces, cuando una persona tiene cierta predisposición genética, como mutación de los cromosomas, le llaman BRCA1, BRCA2, ¿sí? Que es alteración en un cromosoma en el 17 o en el 13, y que tiene dentro de las patitas del cromosoma puede tener esa mutación que favorece que una persona pueda desarrollar un tumor, de un 50 o un 70% puede desarrollar un tumor. Entonces ya, cuando hay ese cambio genético, fue un factor. Cuando existe ese factor hereditario, es decir, cuando la mamá, cuando la hermana tenga un problema de cáncer, ya eso es un factor que también puede favorecer que desarrolle un tumor. Ya no un 50 o 70%, pero sí, se incrementa ese riesgo. Sobre todo si hubo un cambio, que llama un cambio premaligno, como es la hiperplasia, que le llamamos epitelial atípica, es decir, que los cromosomas se sienten como irritados, y más llenos de cromatina, con capacidad, como que fuera un cacahuate, con capacidad de dividirse. ¿Sí? Entonces, eso va incidiendo, va favoreciendo que el epitelio de la mama sea proclive a los factores proinflamatorios. ¿Sí? Claro. Entonces, la mayoría de tumores de la mama crecen en los conductos. Tanto conductos principales como terminales, que es la célula epitelial. Entonces, cuando existen factores como la ingesta de estrógenos a altas dosis, cuando existen factores proinflamatorios, como decíamos, hace que ese epitelio se empiece a degenerar y empieza a haber en esa área cambios estructurales. Y inicialmente incremento de células. Y luego esa célula tiene capacidad de moverse, y el cáncer de mama tiene tres formas de invadir: en forma directa, a través de los vasos linfáticos o a través de la sangre. Entonces, a través de eso puede empezar a moverse
a diferencia de las demás células del cuerpo, con Claro. excepción de la sangre. Las células del cerebro con las que se nacen, ahí se quedan toda la vida, no van cambiando a los ojos o a la boca, ahí se quedan toda la vida. Las células tumorales no, tienen esa capacidad de moverse en forma directa o precisamente a moverse a los vasos linfáticos, y a través de los vasos linfáticos pueden extenderse al área que es más accesible para ellos, como es, por ejemplo, en el caso de mama, hacia la axila, luego a la región supraclavicular, ¿sí? Y luego después camina a otra área. Y la otra vía, invaden las células, los vasos sanguíneos, particularmente las venas, y a través de ahí pueden irse a cualquier parte del cuerpo. Ya viajan a cualquier parte. Viajan a los pulmones, viajan a los huesos, viajan a hígado. Esa es la opción de la mama. Por eso es importante la autoexploración, la detección temprana, y precisamente antes que el tumor emprenda todas esas áreas de desarrollo, poderlo atender. ¿Sí? Exacto. Atenderlo en forma, y precisamente algo que se ve en nuestro México es que por el tipo de alimentación que hemos adquirido en las últimas décadas, vemos que los senos son más densos. Y esto para la Organización Panamericana de la Salud y para la Organización Mundial de la Salud, y también para lo que estamos viendo en las universidades, particularmente lo vimos en la Universidad de Guadalajara, pero también las están viendo en otras universidades, que la densidad mamaria está jugando un papel muy importante. Esta mayor cantidad de grasa en mamas. En mama, sí, y sobre todo de tejido conectivo. Es decir, cuando la mama tiene un 25% de densidad mamaria, es menos proclive a desarrollar un cáncer. Okay. ¿Sí? Cuando tiene una densidad de un 50%, la densidad se incrementa. Y cuando es más del 75%, es mucho más alto. Entonces, para la Organización Mundial de la Salud dice que hay que incidir en esas áreas. Y eso se ve en algunos países, por ejemplo en África, que últimamente han incursionado ese países subdesarrollado como Kenia, donde cambió dramáticamente la alimentación. Se ve que el incremento de cáncer de mama va en aumento en forma exponencial. Entonces es importante, o sea, como equilibrar lo que es el patrimonio, por decir así, alimenticio, y considerar los elementos que han sido buenos a través de muchos siglos, y si vamos a incursionar a otros tipos de alimentos, que sean alimentos que no favorezcan el desarrollo de células tumorales. Claro, ¿sí? ¿no? Pues está interesante, la verdad. Y bueno, aquí yo hablando un poquito más en esto, entonces estamos hablando, para ir resumiendo, hay inflamación en las células de la mama, principalmente en los conductos, que es por donde cuando hay una lactancia, por ahí viene la leche, etcétera. Pero aparte de esto, el volumen o el tamaño del seno va en relación directa a la grasa. La cantidad de grasa, que es cuando se dice que hay mayor o menor densidad, ¿no? Que es lo que estamos comentando. Hay parámetros que se revisan cuando se hace una mamografía, o sea, se está tomando en consideración eso, y podría haber, por ejemplo, o sería necesario de repente, si hay un exceso o que hay unas mamas demasiado densas, tomar alguna acción para disminuir la cantidad de grasa, solamente a través de nutrición o también algo directamente. Sí, aquí es importante incidir, por ejemplo, cuando por ejemplo, cuando se hace una mamografía y dice, esa mama está muy densa. Muy densa. Y no puedo, por ejemplo, los radiólogos pueden determinar que no pueden tener un diagnóstico con esto. El hecho cuando se habla de BRAF es para hablar en el mismo idioma. Claro. O sea, por ejemplo, si nos dicen que es un BRAF 1 o BRAF 2, significa que no hay problema. Pero cuando, por ejemplo, dicen es un BRAF 3, significa que hay que hacer otro estudio radiológico o ultrasonográfico en 6 meses. Y si nos dicen que es un BRAF 4, significa que hay un riesgo alto de tener un tumor. Si es un 4A, la posibilidad de menos del 5%, y de B de 6 a 43%, y un BRAF C de 43 hasta 94%. Es decir, se va incrementando. Entonces, la densidad mamaria, por ejemplo, cuando se dice, bueno, esta mama está muy densa y el radiólogo no puede discernir si hay un tumor escondido ahí, debemos hacer otro estudio radiológico, por ejemplo, si es una mamografía, una ultrasonografía, o inclusive una resonancia magnética en esos casos. Claro. Y la tecnología que viene, porque yo pienso que no podemos quedarnos estáticos, debemos pensar en las opciones para discernir, en aquellos casos en particular que son mamas densas
Y si decimos, bueno, la población mexicana tiene los senos más densos que, por ejemplo, que otras latitudes, por ejemplo, que los orientales, que Japón, que China, etcétera, Cierto. donde tiene menor incidencia de cáncer de mama. Entonces, si en esa población etaria hay más problemas, decir, bueno, ¿qué elementos podemos tener? ¿Sí? Y una de las opciones que están buscando, por ejemplo, ahorita, a la mamografía agregarle medio de contraste. ¿Sí? Ya, Hay mamografía con contraste, o inclusive hay un estudio que se llama MamaPRED, que es como a la mamografía se le utiliza material nuclear, ¿sí? En algunos casos especial, no es para todos los casos. No para todos, claro, más bien cuando haya pero de alguna manera nos ayuda a discernir, decir, bueno, este caso puede ser un tumor que está muy incipiente o que no es incipiente, que a lo mejor hay varios tumores en la mama y así nos ayuda a determinar la mejor opción de manejo. Es decir, aquí se puede hacer un manejo conservador, aquí se puede hacer un manejo más radical, ¿sí? Interesante. Entonces, sí es importante. Y en cuanto a la prevención, debemos regresar, a determinar quién, del grupo de pacientes, quiénes tienen factores de riesgo genéticos. Es decir, ese grupo genético está más, por decir algo, está más posicionado en algún lugar geográfico del estado o del país. Sobre ese área hay que trabajar, ¿sí? ¿En qué grupo están? Dice, bueno, en esa familia hay mucha incidencia de cáncer de ovario, de mama, de colon, de páncreas. Ir identificando por zonas. Bueno, es otro grupo que debemos trabajar, ¿sí? Y particularmente en ese grupo, es decir, emplear las opciones preventivas, la dieta, el ejercicio, inclusive en algunos casos hacer cirugías que son reductoras de riesgo, como la mastectomía reductora de riesgo, como la oophorectomía reductora de riesgo, ¿sí? O sea, debemos manejar esto en forma personalizada, no es todo, no es para todos. Por eso es algo que debe ser en forma dinámica, es decir, el primer elemento que debe existir en eso se llama empatía. Exacto. Empatía del médico, pero también empatía del paciente hacia su persona. Sí, para que haya comunicación y confianza. Sí. Y es decir, amarse, así que esa es una palabra tan trillada, pero que significa eso, comprometerse uno con los demás y también los demás comprometerse con su persona, ¿sí? Por supuesto. Porque muchas veces tenemos un signo temprano de una enfermedad, como en ese caso el cáncer de mama, un nódulo que se va dejando y el promedio del tiempo que la gente acude a atenderse a una institución pública muchas veces son muchos meses o inclusive años. Entonces, de alguna manera, como es eso, de tener confianza que hay opciones de manejo que debe ser en base a la detección temprana y esa detección temprana debe ser estudiar, o sea, ubicar el tumor, dimensionarlo, si se puede en forma temprana mejor. Y ya si se llega a hacer un diagnóstico temprano de cáncer, hay que posicionarlo con el estudio que le llaman inmunistoquímica. Es decir, a ese tumor hay que ponerle todos los apellidos, ¿sí? Ya definirlo bien. Definirlo bien y en base a eso es el manejo que claro. Debe ser. Más adelante cuando veamos tratamiento también entraremos en esa parte que creo que es bastante interesante. Sí, vamos al corte y cuando regresemos hay una pregunta que les comentaba yo con el doctor y es, se habla mucho de la autoexploración y se dice el cómo y todo, pero bueno, yo haría la pregunta, ¿qué debemos buscar en la autoexploración mamaria? ¿Cómo se ve y cómo se siente lo que no debe estar ahí? Vamos al corte y regresamos.